Es un gusto poder encontrarnos una semana más para poder estudiar el libro de Primera de Corintios, estudiar, escudriñar la palabra de Dios, que es medicina para nuestro cuerpo, para nuestra alma, fortalece, nos ayuda a cada día desarrollarnos y poder así ejercitarnos en la piedad. ¿Qué es ejercitarse en la piedad? Es ejercitarse en ser cada día como nuestro Señor, como nuestro modelo, como Jesucristo. Para eso necesitamos estudiar, conocer, practicar la palabra de Dios. Queremos ser ese medio a través del cual, ese instrumento a través del cual Dios nos esté usando para tanto perfeccionarnos nosotros como ustedes y así glorificar a Dios. Estamos ya en el capítulo 1, la última parte de lo que es el libro de Primera de Corintios, en el cual el apóstol Pablo ha comenzado a responder a los informes verbales que ha recibido sobre cómo están dando la iglesia de Corinto. Los informes no han sido nada buenos. El primer problema que está respondiendo en esta carta es el problema de las divisiones en la iglesia. Hay muchas divisiones, muchos partidarismos dentro de la iglesia que están causando mucho malestar, mucho dolor, mucho menosprecio, muchos pleitos entre los creyentes. Las divisiones son un problema realmente muy grave dentro de la iglesia. Y la iglesia de Corinto estaba sufriéndolo. Gran parte de esto se debía ¿a qué? A que muchos creyentes en Corinto estaban atendiendo a la filosofía, a la mitología, al conocimiento humano filosófico sobre las cosas espirituales, sobre la eternidad, sobre la divinidad, olvidándose que en Cristo lo tienen todo, que la palabra de la cruz es suficiente, poderosa, única y suficiente para la salvación del alma. Es en tal caso, pues, que les escribe el apóstol Pablo acerca del poder de la palabra de la cruz. Esto lo hemos visto ya la semana pasada, desde el versículo 18 al 25. El día de hoy vamos a ver que el apóstol Pablo les va a hablar acerca de Cristo, que Cristo es poder y sabiduría de Dios, suficiente para llenar sus vidas, para mantenerlos unidos, fortalecidos hasta el fin. Gloria al Señor. Para eso vamos a continuar ya con el versículo 26 de Primera de Corintios. Dice así la palabra del Señor. Pues mirad, hermanos, vuestra convocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Amén. Les hace recordar su condición, la condición de los creyentes en Corinto. Ellos estaban buscando que ingresar, que entrar en lo que es la filosofía, el conocimiento humano de ese tiempo, el conocimiento que era considerado verdades absolutas, querer incorporarlo al Evangelio. Pero aquí el apóstol Pablo les va a exhortar duramente a recordar sus orígenes. ¿Quiénes son? ¿De dónde han salido? Y eso es algo que debemos hacer siempre cada uno de nosotros, ¿sí? Realmente los corintios, los hermanos de la iglesia, como dice aquí la palabra, mirad pues, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne. Es decir, dentro de la iglesia no había mucha gente sabia, considerada sabia, filósofos, ¿no? Pensadores. No había muchos. Habían algunos, sí, pero no muchos. También dice, ni muchos poderosos. No había gente de ascendencia política que tenga poder político, militar, que esté en la iglesia. Realmente en la iglesia, la gente que tenía sabiduría, que gozaba de reputación de ser sabios, filósofos, poderosos, militarmente, políticamente, no les atraía el Evangelio. Ellos estaban más imbuidos en el conocimiento de su tiempo. Querían saber más sobre mitología, querían saber más sobre filosofía, querían saber más sobre esas cosas que a la gente lo hacían sentir importante. Sí, esas cosas lo hacían sentir importante. Pero gran parte de los que formaban la iglesia de Corinto, pues no eran ni sabios, ¿no? No habían muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿no?
No habían nobles. No quiere decir esto que la palabra de Dios desprecia a los nobles, a los sabios ni a los poderosos. Sí, solo que no son muchos. No son muchos los ricos. No son muchos los nobles. No son muchos los poderosos en la iglesia. Que hay algunos, sí. Dios toca los corazones con propósito. El propio apóstol Pablo, por ejemplo, era una persona con mucho conocimiento, con mucha formación académica. Pero no eran muchos, era uno entre tantos. ¿Ve? Por eso dice, no hay muchos sabios, no sois muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Cuál era la condición de la mayor parte de los hermanos de la iglesia de Corinto? En 1 Corintios 6, 9 lo manifiesta de la siguiente forma el apóstol Pablo, cuando les hace una exhortación tremenda y les dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Realmente la gente que formaba parte de la iglesia de Corintios era gente muchas veces despreciada, gente despreciable por los nobles, por los poderosos, por los sabios. ¿Sí? Gente que no era bien vista en la sociedad corintia. Ahora pues ya están en Cristo. Tienen un lugar especial y están queriendo volver, queriendo tener aquello que en su vida pasada no lo tenían. La mayor parte de los hermanos que formaban la iglesia de Corinto eran de una condición despreciable para los nobles, para los sabios, para los poderosos. Era gente inculta, era gente que no manejaba la filosofía, que no manejaba el conocimiento humano de ese tiempo. Gente realmente despreciable. Ahora estaban en Cristo y querían sobresalir. El orgullo entraba nuevamente a sus corazones y querían a través tal vez del Evangelio ser admirados, entrar en la carrera loca de ser admirados por el resto. Y trataban de hacerlo más atrayente el Evangelio. ¿Cómo? Para el mundo. Haciendo o queriendo traer filosofías extrañas o filosofías mundanas de su tiempo. Eso era algo que estaba dañando a la iglesia. Deberían mantener el Evangelio puro, tal como ha sido revelado en las Escrituras y tal como el apóstol Pablo les había predicado, ¿no? Por eso le dice, miren su llamado. Ustedes no son de ese tipo de gente, ¿no? Ustedes no han sido gente sabia, gente filósofa, gente poderosa, gente noble, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Dios los ha elegido a ustedes con un propósito. Y aquí va a tratar el propósito de la elección de los hermanos de Corinto. Y dice así, mire lo que dice el versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Va a tomar un punto importante el apóstol Pablo para animar a los hermanos de Corinto. Va a hablarles de su elección. Va a hablarles de el por qué Dios los ha elegido a ellos, así como son. No ha elegido sabios, no ha elegido a muchos poderosos, no ha elegido a muchos nobles en Corintios, son pocos. Pero la gran parte de creyentes en la iglesia de Corinto han sido elegidos con un propósito, para cumplir un propósito en el plan de Dios. Y por eso le dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. No habían sabios ahí, pocos sabios. Los sabios estaban afuera discutiendo sus filosofías, sus mitologías, pero muchos llamados ignorantes que ahora estaban dentro de la iglesia eran más sabios ahora que cualquiera de los filósofos que estaban fuera de la iglesia
discutiendo sus filosofías, sus conocimientos sobre la eternidad o la divinidad. En el día del juicio final, estos filósofos, estos sabios serían avergonzados y estos despreciables de su época, de su tiempo para el mundo, ahora cristianos, serían exaltados. Por eso dice, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Una persona que entiende el plan de salvación, que entiende que está condenada por sus delitos y pecados, y que por más que se esfuerce y trate de agradar a Dios, nunca lo va a lograr, y lo único que le espera es la condenación y muerte eterna. Aquel que logra entender eso, y logra entender que la única manera de hallar justicia y ser justificado es a través de Cristo, y lo acepta, eso es ser sabio. ¿Sí? Quien desprecia eso es el verdadero necio. Y los sabios de ese tiempo habían despreciado a Cristo, la justicia de Cristo. Y los necios de ese tiempo, pues habían aceptado a Cristo. Al final, quien será exaltado va a ser el creyente humilde y el sabio orgulloso sería desechado. Poder en el nombre de Jesús. Alabado sea Cristo. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Quién es el débil? Aquel que no tiene ningún recurso, el pobre, el débil en palabra, el débil en conocimiento, el débil en recursos. Que su única esperanza está en Dios. Y así sigue hablando de lo débil del mundo, lo vil del mundo, ¿no? Y lo que no es para deshacer lo que es. Dios escoge lo que el hombre desprecia y desecha con un solo propósito: humillar el orgullo humano. En este versículo, hermano, en el versículo 27 hasta el 29, va a dar el propósito de la elección. El propósito es a fin de que nadie se jacte en su presencia. El día del juicio, nadie va a poder jactarse de que es salvo porque es fuerte, de que es salvo porque es sabio, de que es salvo porque hizo grandes cosas. No, la salvación jamás va a ser motivo de jactancia del ser humano, de orgullo. Va a ser motivo de humillación. La palabra de Dios tiene un propósito: humillar al hombre y exaltar y glorificar a Dios. El plan de salvación para la humanidad tiene un propósito: que el hombre se reconozca pecador, se humille y Dios sea exaltado en su justicia y en su misericordia. El plan de Dios para cada uno de nosotros es ser humillados en nuestra humanidad y Dios sea exaltado en su poder, en su gracia, en su amor. Bendito sea Cristo. Ya la última parte de este capítulo 1 va a describir, ¿no?, cómo es que Cristo es la verdadera sabiduría de Dios. Mire lo que dice el versículo 30 y 31. Dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bendito sea Cristo. Ya a manera de conclusión, ¿no?, pone estas palabras, ¿no? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Dios, porque él nos escogió, porque él nos llamó, él nos buscó. Es que hoy día podemos creer, aceptamos a Cristo, aceptamos su palabra, aceptamos esta enseñanza. Y Cristo nos ha sido hecho por Dios, dice, sabiduría. ¿Sí? La verdadera sabiduría eterna, la sabiduría que salva, está en Cristo. ¿Sí? Ser cristiano, aceptar a Cristo, es ser verdaderamente sabio. Rechazar a Cristo, rechazar la salvación, es necedad. Cristo nos ha sido hecho sabiduría, nos ha sido hecho justificación. ¿Qué quiere decir eso? Que estábamos condenados, la humanidad entera, por causa del pecado de nuestros primeros padres que heredamos y nuestros propios pecados. Estamos condenados,
sin justificación, declarados como injustos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo es hecho justificación por nosotros. Es decir, Él vivió una vida justa. Él es el único justo. Ante el juicio de Dios es el único que puede ser justificado, declarado salvo, absuelto por sus obras. Nosotros en Cristo somos hechos justificación. Cristo es el único justo y nosotros nos justificamos por la fe en Él. Así como Él es justificado, nosotros somos justificados con Él por la fe en Él. Es hecho sabiduría, justificación, santificación. El único santo sobre la tierra fue Cristo. No hubo otro santo, ni habrá otro santo. Pero nosotros, los que creemos en la justicia y la santificación de Cristo, somos santificados juntamente con Él. Lo que a Cristo le pasa, nos pasa a nosotros. Cristo fue justificado, nosotros somos justificados en Cristo. Cristo es santificado. Dios nos ve con ese manto de santificación que tiene Cristo. Bendito sea el Señor. Él cumplió la ley, toda la ley cumplió Cristo. Él es el verdadero santo. En Cristo nosotros cumplimos la ley de Dios también. Él cumplió la ley por nosotros. La hizo toda y no pecó. Pero también Él cumplió la ley en cuanto al castigo por nosotros. Él recibió el castigo que merecíamos. Y nosotros, por ese acto de justicia, por ese acto de justificación y santificación es que somos salvos, somos redimidos. Por eso Cristo nos es hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, que es salvación, que es el producto de todo eso. El producto de la justificación de Cristo, de la santificación de Cristo, redunda en lo que es la salvación de nuestra alma. Entonces, la obra completa de principio a fin, la salvación le pertenece a Cristo, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se siente exaltado no tiene por qué sentirse así en sus fuerzas, es en Cristo. Amén. Si algo puedo gloriarme, si algo puedo yo enorgullecerme, no es en mí, sino es en Cristo. Amén. Si en algo quiere alguien gloriarse, quiere exaltarse, hágalo, pero en Cristo, no en sus fuerzas. En cuanto a la salvación, nadie puede gloriarse de nada. Nadie puede sacar pecho y estar orgulloso de que se ganó la salvación, de que tiene algo por sus fuerzas, por sus méritos. Todo es en Cristo, por Él. El que se gloría, gloríese en el Señor. Y en todas las áreas de nuestra vida es producto de la gracia y la misericordia de Dios. Si en algo nos gloriamos, ha de ser en Cristo. Bendito sea el Señor. Amén. Ahí nos quedamos en esta palabra. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Alabado sea Cristo. Esa es nuestra condición. Por eso Dios nos escogió. No hay nada de qué gloriarnos, no hay nada que tengamos nosotros de bueno en nosotros por lo cual Dios nos haya escogido, sino que lo necio, lo vil, escogió Dios para un día avergonzar a lo fuerte, para un día avergonzar a lo sabio y un día Él llevarnos a la presencia del Señor por la eternidad. Confiamos en esa palabra y nos gozamos en esta palabra. Dios le bendiga a mi hermano, mi hermana. Le invitamos a seguir con nosotros escuchando estos programas, a estudiar juntos la palabra de Dios, repasar la Biblia, leer la Biblia y así crecer espiritualmente para la gloria del Señor. Dios nos bendiga. Oremos al Señor encomendando estos estudios, nuestra vida espiritual, nuestras familias, a aquel que es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por este tiempo de meditación, por este tiempo, Señor, de reflexión, Padre Santo, en lo que hemos sido, lo que somos y lo que tú tienes para nosotros, Padre. Creemos que tu voluntad es perfecta, creemos que tu elección es perfecta, Señor. Creemos que tú nos amas, Señor, y un día, Señor, tus propósitos serán, Señor, completos en todo tu pueblo, en todos tus hijos, en todas partes del mundo y en todo tiempo. Y formamos parte de esa familia, la familia de Cristo, por lo cual te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios le bendiga. Muchas gracias. Será hasta nuestro próximo programa.